Nota del autor: tenía la intención de publicar un artículo sobre el arte operativo soviético esta semana, pero la aparición de las filtraciones desvió mi atención y me llevó a escribir este artículo. Volveremos a la historia militar en breve. Ha terminado otro invierno y ha vuelto a surgir la primavera en la guerra de Ucrania. En medio del deshielo y el lodo concomitante, las fuerzas rusas, incluido el indomable grupo Wagner, han llevado al límite a la agrupación ucraniana en Bakhmut, y la AFU ahora se aferra a su último punto de apoyo defensivo en la ciudad. Bakhmut se ha convertido en la batalla más grande del siglo XXI y ahora está entrando en su fase culminante. Sin embargo, los acontecimientos en el campo de batalla se han visto eclipsados hasta cierto punto por la aparente filtración de documentos clasificados de inteligencia militar de EU, que brindan una visión general del funcionamiento interno de la guerra del Pentágono. No tengo del todo claro las políticas de contenido de Substack en lo que respecta a dichos documentos. Sin duda, es demasiado tarde para que el gobierno de EU contenga la filtración, ya que las imágenes se han compartido, capturado y descargado innumerables veces, pero eso no impide un intento de limitar su circulación a través de una campaña de vaca mole. De eliminación de contenido. En cualquier caso, deseando no violar la ley de los EU, ni entrar en conflicto con las reglas de contenido de Substack, la prudencia dicta que no debo insertar las imágenes directamente en esta publicación, pero no son difíciles de encontrar, el canal de Telegram Rusfleet las tiene arriba. En este momento, por ejemplo, usa tu propia discreción. Si bien no publicaré los documentos filtrados ni aquí ni en Twitter, me gustaría hablar sobre ellos. Si son realmente auténticos, y parece que lo son, ofrecen información importante sobre la generación de fuerza y el poder de combate en Ucrania, y quizás aún más importante, sobre el marco de inteligencia con el que está trabajando el Pentágono. Ninguno de los elementos aducidos pinta un panorama particularmente optimista ni para la AFU ni para sus benefactores en la costa atlántica. Una breve historia de las fugas. Dediquemos brevemente una descripción general de los documentos filtrados como tales antes de pensar en su contenido. Toman la forma de fotografías de trozos de papel físicos de un informe de inteligencia estadounidense. Esto implica que la naturaleza particular de la violación es una filtración personal con acceso legítimo a los documentos que los difunde ilegalmente al público, en lugar de un hackeo, alguien que obtiene acceso ilegítimo a través de una intrusión de una forma u otra. Las páginas tienen arrugas visibles y se puede ver una revista de caza sobre una mesa en el fondo. Muchas de las páginas están marcadas para compartir con los aliados de la OTAN, pero algunas estipulan solo los ojos de los EU. La impresión general es que un estadounidense dobló los documentos informativos y los guardó en su bolsillo /++. El ejército estadounidense es una institución diversa e inclusiva, y el filtrador podría tener cualquiera, todos o ninguno género, se llevó las páginas a casa y las fotografió. Es casi seguro que no era un activo ruso, si los documentos hubieran sido adquiridos por la inteligencia rusa, los habrían mantenido internos. Ahora, la pregunta obvia es si los documentos son reales. Probablemente haya al menos alguna base racional para sospechar una operación de desinformación. Todos los ejércitos se involucran en una gama de inteligencia entremezclada, ver lo que está haciendo el enemigo, contrainteligencia, ocultar lo que está haciendo, y desinformación, mentir sobre lo que está haciendo. Tal vez, uno puede reflexionar, estos documentos no se filtraron en absoluto, sino que se colocaron de forma indeleble en Internet para inducir a error. Originalmente era bastante agnóstico acerca de la autenticidad de los documentos, pero he llegado a la conclusión de que son genuinos, califiquemos un 90% de probabilidad de autenticidad y un 10% de probabilidad de falsificación o información errónea. Mis razones son esencialmente las siguientes. La línea de tiempo de los eventos sugiere una filtración auténtica. Si bien los documentos solo comenzaron a circular ampliamente en la última semana más o menos, en realidad se publicaron por primera vez en Internet, hasta donde puedo decir, el 1 de marzo, pero aparentemente nadie se dio cuenta. Los documentos no atrajeron la atención masiva hasta que un canal de telegramas prorruso los encontró y los volvió a publicar después de editar mal las estimaciones de bajas para mostrar pérdidas rusas mucho más bajas. Irónicamente, fueron estas ediciones falsificadas las que despertaron el interés masivo en los documentos. Para mí, esto sugiere que los documentos no son parte de algún tipo de campaña de desinformación del Pentágono, porque esencialmente permanecieron inactivos en los rincones remotos de un servidor de Discord de Minecraft durante un mes entero. Si la inteligencia estadounidense quisiera hacer circular documentos falsos, uno sospecha que en realidad los habrían hecho circular, en lugar de dejarlos en un rincón oscuro del espacio de información y dejarlos languidecer. Los documentos tienen perfecta consistencia interna. La filtración completa incluye docenas y docenas de páginas que son totalmente consistentes hasta el nivel de fechas de entrega, listados de inventario e identificación de unidades arcanas. Esto va incluso más allá del uso perfecto de siglas y simbioología militar. La creación de estos documentos sería una tarea colosal y requeriría una experiencia precisa en la materia y una gran cantidad de referencias cruzadas para evitar contradicciones, a menos, por supuesto, que los documentos sean auténticos, en cuyo caso el material sería coherente porque es real. Los documentos son relativamente bajos en inteligencia ProUSE y Aval. No contienen detalles de planificación de las próximas operaciones ofensivas de Ucrania y solo bosquejos confusos de las disposiciones de las fuerzas ucranianas. Se esperaría que una artimaña destinada a engañar a los rusos contenga inteligencia altamente ProUSE y Aval, pero falsa. Finalmente,
tanto el gobierno como los medios están actuando como si los documentos y la brecha de seguridad asociada fueran reales, y están intentando limitar la difusión de los documentos en línea y rastrear la fuente de la filtración. Todo esto para mí sugiere que estos documentos ofrecen una mirada genuina al manejo de la guerra por parte del Pentágono. Podemos mantener cierta medida de cautela y duda, pero procedamos sobre la presunción de su autenticidad y pensemos en lo que podemos aprender de ellos. Generación de fuerzas ucranianas. La implicación más significativa de los documentos es simple: el poder de combate de Ucrania está significativamente degradado y, en particular, sus unidades mecanizadas y fuerzas de artillería están en muy mal estado. El material relevante aquí en particular es una página titulada US Allied Partner UAF Combat Power Build, que detalla los tramos de generación de fuerza, entrenamiento y equipo que crearán el paquete mecanizado que Ucrania utilizará en su ofensiva de primavera. El plan prevé una fuerza de 12 brigadas nominales, 9 de las cuales estarán equipadas por la OTAN y 3 generadas internamente por los ucranianos. La filtración no ofrece información sobre las 3 brigadas ucranianas, pero se enumera meticulosamente el complemento previsto de las 9 brigadas de la OTAN. En total, la construcción de poder de combate requiere que estas brigadas desplieguen un total de 253 tanques, 381 vehículos de combate de infantería, 480 vehículos blindados de transporte de personal y 147 piezas de artillería. Esto implica que estas serán brigadas solo de nombre y, de hecho, estarán muy por debajo de su fuerza. Repartir estos sistemas en 9 brigadas dará una fuerza promedio de apenas 28 tanques por brigada, junto con unos 95 IFV/APC y 16 tubos de artillería. Compare esto con un equipo de combate de brigada blindada del ejército de EU, que tendría casi 90 tanques y casi 200 IFV/APC. Una brigada Striker estadounidense, una formación más liviana y de despliegue rápido, tendría alrededor de 300 Strikers. La 82ª brigada ucraniana está lista para recibir solo 90. En términos de poder de combate, por lo tanto, estas nuevas brigadas estarán muy por debajo de sus efectivos. La fuerza de sus tanques, lejos de ser el nivel de una brigada completa, equivale a menos que un batallón blindado estadounidense. Otro aspecto clave del documento de construcción de la fuerza son los horarios de entrenamiento. Este documento data de principios de marzo, momento en el que 5 de las 9 brigadas figuraban en entrenamiento 0% completo. Solo una de las brigadas tenía más de la mitad del entrenamiento, con un 60% de avance. A pesar de esto, 6 de 9 estaban programados para estar listos a fines de marzo y los restantes a fines de abril. Esto solo se puede lograr con tiempos de entrenamiento significativamente truncados, y estos se detallan en el documento. El entrenamiento de tanques de Leopardo, por ejemplo, se enumera en solo 6 semanas. Solo por contexto, los petroleros estadounidenses pueden anotar 22 semanas de entrenamiento para el Abrams. El panorama general, por lo tanto, es bastante inquietante para Ucrania. Los documentos filtrados no nos dan una idea de las 3 brigadas que se espera que Ucrania genere con sus activos autóctonos, pero las 9 brigadas entrenadas y equipadas por la OTAN están programadas para ser significativamente insuficientes y tripuladas por personal que está recibiendo un curso de entrenamiento muy acelerado. Es casi seguro que estas brigadas deberán desplegarse en grupos para ser capaces de las tareas de combate requeridas. Una nota secundaria pero importante en este punto es el hecho de que, por lo mejor que podemos deducir de estos documentos, el parque de tanques de antes de la guerra de Ucrania se ha ido casi por completo. Ucrania fue a la guerra con alrededor de 800 de su caballo de batalla T-64, pero la construcción de poder de combate de la OTAN señala que solo 43 ahora están disponibles. Hay otros, por supuesto, que actualmente están siendo operados por unidades de primera línea ucranianas, pero el plan de construcción indica que Ucrania prácticamente no tiene ninguna reserva para equipar este paquete de ataque vital, del cual dependerán todas sus esperanzas. Mientras tanto, un elemento separado de la filtración pinta una imagen igualmente sombría de los fuegos a distancia de Ucrania. Enterrada en una página marcada como no foreign, que significa que no deben verla los ciudadanos extranjeros, ni siquiera los aliados, hay una tabla de logística que muestra las entregas y los gastos de proyectiles de 155 milímetros. Esta parte es bastante impactante. Sabemos desde hace bastante tiempo que Ucrania se enfrenta a una escasez crítica de proyectiles, pero los documentos filtrados revelan cuán grave es este problema. La tasa de uso de Ucrania es muy baja en este momento. El informe afirma que solo se gastaron 1.104 proyectiles en las 24 horas anteriores, en comparación con los 20.000 proyectiles que el ejército ruso dispara diariamente. Aún más alarmante para Ucrania es la nota de que solo tienen 9.788 proyectiles disponibles. Incluso con una baja tasa de consumo que deja a las AFU enormemente superadas, tienen suficiente a mano para mantener el combate durante poco más de una semana, y dependen de un goteo de entregas desde los EU. Para mantener estables estas existencias. El informe señaló un envío de 1.840 proyectiles que partirán en las próximas 24 horas. Los lotes de este tamaño son obviamente insuficientes para que Ucrania acumule sus existencias y solo pueden servir para respaldar y reponer los gastos diarios. No hay posibilidad de que Estados Unidos aumente rápidamente el tamaño de estas entregas, porque solo se producen 14,000 proyectiles por mes. Los funcionarios estadounidenses esperan aumentar este número a 20.000 este año, pero todavía está por debajo de la tasa actual de consumo de Ucrania. La implicación es bastante sencilla.
Ucrania está en una ración de proyectiles que la deja incapaz de ofrecer más que fuego simbólico, y probablemente tendrá que vivir con esta ración de proyectiles durante la guerra. El panorama general del poder de combate de Ucrania es atroz. Su efectividad de combate general enfrenta un límite máximo debido a la escasez sistémica de proyectiles, y el paquete mecanizado programado para la ofensiva de primavera será mucho menos potente de lo anunciado. Esas 9 brigadas creadas por la OTAN tendrán el poder de ataque equivalente, si somos generosos, quizás a 4 brigadas genuinas de fuerza completa, aumentadas por 3 brigadas ucranianas de dudosa calidad generadas internamente. Las esperanzas de Ucrania de un glorioso asalto al puente terrestre ruso hacia Crimea se basarán, como máximo, en 400 tanques y quizás en 30.000 hombres. Si esta fuerza se hiciera pedazos contra las fuerzas rusas bien preparadas en el sur, se presentaría una pregunta importante. Si esta fuera la mejor fuerza que la OTAN podría generar para Ucrania, ¿cómo sería el segundo equipo? Habrá incluso otra fuerza. Este paquete mecanizado de baja resistencia y bajo entrenamiento puede ser la última tirada seria de los dados de hierro de Ucrania. El marco analítico americano. Si bien los documentos filtrados ciertamente no pintan una imagen alentadora de la generación de fuerzas de Ucrania, también ofrecen una visión igualmente impactante del estado de la inteligencia militar estadounidense. Una de las cosas que salta a la vista inmediatamente cuando uno mira los informes operativos, las páginas que muestran mapas de situación detallados, es que el Pentágono aparentemente tiene mucha más información sobre las disposiciones rusas que sobre las unidades ucranianas. Las unidades rusas se tienen muy en cuenta, sus ubicaciones están marcadas con precisión, se identifican las designaciones de las unidades, hay evaluaciones sobre qué unidades rusas son capaces de combatir o no, y hay estimaciones muy específicas de la fuerza de primera línea rusa, es decir, 23,250 hombres en el Zaporizhia eje y 15.650 hombres en el eje de Kherson. Por el contrario, las unidades ucranianas no reciben designaciones de capacidad de combate, sus ubicaciones se indican de manera más general y hay grandes rangos en la mano de obra evaluada, 10,000 a 20,000 hombres en el eje de Donetsk, un enorme margen de error. Esto, por cierto, es otra razón por la que creo que los documentos son auténticos. Si la intención era presentar desinformación para confundir o engañar a los rusos, uno esperaría inteligencia prouseíaval, pero falsa, sobre los despliegues ucranianos, sin embargo, no existe tal cosa aquí. Los puntos fuertes y las disposiciones de Ucrania se presentan de forma vaga e inconclusa, por lo que lo único que el ejército ruso podría extrapolar de este informe es que los estadounidenses no saben realmente lo que está pasando con las fuerzas ucranianas. De hecho, esta es la conclusión ineludible. El Pentágono no parece tener un fuerte sentido de la fuerza, ubicación o actividades de la unidad ucraniana. También enumeran su Kia ucraniano evaluado en solo 16K 17.5K. Este es un número absurdamente bajo, donde podrían haberlo obtenido. De hecho, es una copia directa de las cifras de víctimas informadas públicamente por el Ministerio de Defensa de Ucrania. El hecho de que el Pentágono no parezca tener ninguna inteligencia generada de forma independiente sobre el ejército ucraniano es impactante. Parece que se han basado en cifras de propaganda ucraniana y datos de implementación disponibles públicamente, como el mapa de implementación de código abierto. Para que conste, esto no es un golpe en el sitio del mapa de implementación, uso este recurso con frecuencia y lo encuentro muy útil. El punto, por supuesto, es que el Pentágono, con sus recursos casi ilimitados, no parece tener ninguna visión única o flujos de inteligencia propios en este sentido. Señalan vagamente el mapa y murmuran, probablemente haya una brigada o dos en esta área, tal vez 8.000 hombres. O 4.000. Realmente no lo sabemos. De hecho, todas sus evaluaciones de la fuerza del eje para Ucrania tienen un margen de error del 100%, es decir, el límite superior del rango es el doble del límite inferior. Uno solo puede concluir que la cola mueve al perro. Los ucranianos pueden extraer material, capacitación y dinero en efectivo de Occidente, pero a cambio hay poca rendición de cuentas o flujo de información honesto. Hubo indicios de esto antes en la guerra, que Ucrania es una especie de caja negra que absorbe recursos pero no se comunica honestamente a cambio. Los funcionarios estadounidenses se han quejado, y los líderes ucranianos lo han confirmado, de que Kiev simplemente no le dice mucho a DC. Aparentemente, esto sigue siendo un problema más de un año después del conflicto. Una nota al pie particularmente alarmante en los documentos filtrados dice: tenemos poca confianza en las tasas de deserción e inventarios de Rusia, RUS, y Ucrania, UKR, debido a las brechas de información, los esfuerzos de obsequio, y el posible sesgo en el intercambio de información de UKR. Caramba. Otro problema es la estimación del Pentágono de las pérdidas de vehículos rusos. Parece que aquí también están copiando y pegando estimaciones externas. En este caso, parecen estar utilizando las pérdidas de vehículos documentadas del proyecto Oryx. Oryx es interesante. En teoría, están tabulando las pérdidas de equipos documentadas visualmente, lo que suena muy científico y difícil de discutir. Además, la gran cantidad de imágenes que han acumulado es algo así como un elemento disuasorio de verificación, nadie realmente quiere clasificar miles de imágenes y llevar la cuenta. Sin embargo, Oryx ha sido auditado y encontrado deficiente. Hay una variedad de problemas que les hacen sobreestimar las pérdidas rusas, en algunos casos de forma drástica. Estos incluyen el conteo doble, múltiples imágenes del mismo vehículo,
la identificación errónea de vehículos ucranianos como pérdidas rusas, el conteo de vehículos perdidos que no tienen daños aparentes, la aceptación de imágenes que obviamente han sido modificadas con Photoshop, etc. En un caso particularmente atroz, una imagen de un obús ucraniano tenía su tripulación retocada y se marcó como pieza de artillería rusa destruida. Quiero decir, mira esto. El problema es esencialmente que Oryx recopila datos de forma pasiva, haciendo que las personas en las redes sociales les envíen imágenes, que luego miran y marcan como pérdidas verificadas. Las redes sociales, sin embargo, tienen un sesgo pro-ucraniano que conduce a una avalancha de vehículos rusos supuestamente destruidos, y Oryx parece tener un filtro débil que verifica críticamente casi todas estas afirmaciones. Como resultado, las pérdidas rusas se sobrecuentan drásticamente y las pérdidas ucranianas se subestiman. Bien, ¿y qué? Deje que Oryx ejecute su pequeño proyecto de conteo, no pasa nada, ¿verdad? Aparentemente no. Los documentos filtrados del Pentágono reclaman 6.000 pérdidas de vehículos evaluadas al 1 de marzo, lo que se alinea con las afirmaciones de Oryx, ahora hasta 6.486 vehículos destruidos al 10 de abril. Este es un punto de dato sólido que confirma las sospechas de que el Departamento de Defensa estadounidense está subcontratando cada vez más inteligencia a OSINT, Open Source Intelligence. Es bastante claro en este punto que hay una amplificación incestuosa entre OSINT y el establecimiento político y de defensa estadounidense. Cuando Oryx cuenta los trabajos absurdos de pirateo de Photoshop como hardware ruso destruido, esto se convierte en un punto de dato significativo que alimenta las evaluaciones del campo de batalla del Pentágono. Parecería que, al igual que en el caso de la generación y pérdida de fuerzas ucranianas, el Pentágono simplemente no tiene ningún tipo de conocimiento sólido o significativo propio. Parecería que no hay flujos de inteligencia independientes en el trabajo aquí, solo una regurgitación sin sentido de números de propaganda MOD ucranianos y proyectos dudosos de código abierto como Oryx. El ejército estadounidense parece cada vez más ser un simulacro vaciado de sus glorias pasadas, que se descompone detrás de una fachada de máquinas brillantes y presupuestos inflados, un programa de empleos tecnoburocráticos de $1 billón que se desliza sobre los vapores patrióticos residuales de los muchachos estadounidenses del Estado Rojo. Durante mucho tiempo ha sido evidente que el régimen de Kiev no tiene un plan real, ningún camino firme hacia la victoria, y solo una relación tenue y hostil con la realidad. Mucho más aterrador es el pensamiento de que el Pentágono es muy parecido. Defensa aérea al borde. Una última gran revelación de la filtración es el estado muy degradado de la defensa aérea ucraniana. Muy simple, Ucrania se está quedando rápidamente sin municiones, especialmente para sus sistemas críticos S-300 y BUK, y solo puede soportar 2 o 3 olas más antes de romperse por completo. Puede ser complicado hablar de los sistemas de defensa aérea para las personas que no están familiarizadas con la nomenclatura. Esto se debe a que se requiere una gran cantidad de sistemas diferentes para una defensa aérea moderna, que deben estar en capas con diferentes sistemas que interceptan objetivos en diversas altitudes, fases de vuelo y trayectorias. La conversación puede volverse aún más confusa rápidamente porque los sistemas de lanzamiento tienen una designación rusa y una designación de la OTAN, y sus municiones todavía tienen designaciones diferentes, solo por ejemplo, el sistema de defensa aérea que los rusos llaman S-300 se designa como SA-10 por la OTAN, y dispara una variedad de diferentes misiles interceptors que tienen sus propios nombres, como el 9M83. Multiplique esto por los muchos tipos diferentes de sistemas de defensa aérea que se utilizan actualmente en Ucrania, y verá cómo puede decaer fácilmente en una maraña de acrónimos y números de serie. En cualquier caso, la clave para comprender los sistemas de defensa aérea es el aspecto de las capas. Si falla un nodo de la capa, no solo se pierde la cobertura de espectro completo, sino que la tasa de quemado en los sistemas restantes aumenta porque ahora soportan una carga indebida. Ucrania ahora está casi completamente sin interceptors para los sistemas S-300 y BUK, que comprenden casi la totalidad de su defensa de mediano a largo alcance. Al ritmo actual, se prevé que se agoten en la primera semana de mayo y han tenido que tomar decisiones difíciles sobre dónde y qué defender. No hay perspectiva de adquirir más interceptors para estos sistemas porque se fabrican en Rusia. Para respaldar estas capacidades, la OTAN ha estado enviando sus propios sistemas a Ucrania y brindando cursos intensivos de capacitación. Sin embargo, lo que es notable es que la OTAN está optando por enviar a Ucrania nuevos sistemas. Alemania, por ejemplo, envió a Ucrania 4 nuevos sistemas Iris-T en octubre. Esta fue un arma de vanguardia en su primera salida de fábrica. La desventaja, por supuesto, es que debido a que es nuevo, no hay reservas profundas de municiones de series de producción pasadas a las que recurrir, por lo tanto, sorpresa sorpresa, los documentos filtrados del Pentágono afirman que Ucrania ya no tiene interceptors Iris-T. Además, la filtración reveló que Ucrania estará equipada con 2 sistemas más nuevos de la OTAN, el Patriot Pack-3 de fabricación estadounidense y el Aster 30 SAMP-T. Me disculpo por esta designación horriblemente larga, pero no mencioné la maldita cosa, que es una creación conjunta italo-francesa. Aquí está el problema. El Departamento de Defensa de EU solo compra 230 Interceptors Pack-3 por año, y el nuevo cronograma de adquisiciones no aumenta este número en absoluto. El sistema Aster recién se está poniendo en marcha, e Italia y Francia han contratado la entrega de 700 misiles en los próximos años. Lo que todo esto significa es bastante sencillo: el plan del Pentágono para apuntalar la defensa aérea ucraniana obligará a la OTAN a echar mano de sus propias existencias muy pronto, y veremos que la situación de la artillería se repite con los interceptors de defensa aérea.
Simplemente no hay excedente o producción a gran escala para aprovechar para abastecer a Ucrania, solo pueden reforzarse devorando directamente las propias reservas de la OTAN. Todo esto ocurre al mismo tiempo que la Fuerza Aérea rusa se vuelve cada vez más asertiva, utilizando nuevos kits de conversión de bombas deslizantes para lanzar colosales bombas FAB desde distancias seguras. Conclusión: dormido al volante. A primera vista, lo peor de esta notable filtración es el hecho de que sucedió. Esta es una violación desconcertante y vergonzosa. Un ciudadano estadounidense parece haber salido simplemente con documentos altamente clasificados, a los que luego se les permitió permanecer en un servidor de Discord de Minecraft durante un mes sin que nadie se diera cuenta. Uno debe preguntarse cómo, y quizás aún más importante, ¿por qué alguien haría esto? Sin embargo, la filtración como acto de subterfugio o traición es menos significativa de lo que muestran los documentos. Muestran una evidente falta de vigilancia o de planificación a largo plazo por parte del Pentágono. El liderazgo estadounidense aparentemente tiene que lidiar con Ucrania como un agujero negro que absorbe dinero y municiones y no devuelve nada. No hay un fuerte sentido de la fuerza, las pérdidas o la planificación de la línea de frente ucraniana, y el Pentágono parece carecer de cualquier tipo de flujo de inteligencia independiente. Mientras tanto, la situación material en Ucrania se está degradando rápidamente. Su brazo de artillería funciona con humo, con una ración minúscula de proyectiles y sin existencias de reserva de las que hablar, alimentado por un goteo de entregas de los EU. La defensa aérea está desgastada de manera similar, y el plan para reparar este paraguas crucial amenaza con volverse vampírico rápidamente y agotar las existencias de interceptors de la OTAN. Toda la lógica estratégica de Ucrania se ha invertido. En lugar de convertirse en una forma barata de drenar al ejército ruso, la OTAN se encuentra reduciendo sus propias existencias para apuntalar al Estado ucraniano en hemorragia, sin un final claro a la vista. El praxis se ha convertido en un parásito. No parece haber ningún plan a largo plazo para sostener la guerra de Ucrania. Los planes de adquisición del Pentágono no indican ninguna intención real de aumentar la producción de sistemas clave. Para el año fiscal 2024, ordenaron un modesto 5016 GMLRS, los misiles lanzados por el famoso sistema HIMARS. Ucrania ya ha lanzado casi 10.000 GMLRS, lo que lo convierte en otro sistema en el que los gastos de Ucrania superan con creces la oferta. Para salvar la situación, Kiev debe depositar sus esperanzas en una tirada de dados desesperada con un paquete de ataque mecanizado compuesto por brigadas de media fuerza que empuñan un inventario dispar de diferentes vehículos y sistemas. Este monstruo de los ejércitos de Frankenstein, unido con un grupo de diferentes tanques, IFV, APC y sistemas de artillería extraídos de todos los rincones de la alianza de la OTAN, probablemente se le pedirá que aplaste las líneas rusas fuertemente fortificadas y fuertemente tripuladas en el sur, donde será pulverizado y se convertirá en mucho más mantillo para la estepa póntica.